Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva emisión del Estudio Jurídico Ruiz y Asociados. En el día de hoy vamos a ver la temática herida de arma blanca. Esta temática he decidido dividirla en varios videos para especificar los distintos tipos de arma blanca y sus distintos tipos de heridas, ¿no? En el día de hoy vamos a ver específicamente instrumentos cortantes. Ahora bien, en cuanto a las heridas producidas por este tipo de arma blanca, es decir, instrumentos cortantes, primero vamos a proceder a definirlo, ¿no? Es decir, que hay la existencia, ¿no?, de una hoja en cuanto al instrumento, ¿no?, de poco espesor y una sección triangular, ¿no? Esta sección triangular va a actuar solo por el hecho del filo, es decir, la parte de la hoja cortante. ¿Por qué? Porque dentro de este grupo podemos encontrar, por ejemplo, navajas, ¿no?, y sus determinadas gamas, ¿no?, cuchillos, algún bisturí, y en determinadas ocasiones alguna lámina de metal delgada, como por ejemplo podría ser una hoja de Gillette o un vidrio, un trozo de vidrio, ¿no? Ahora bien, ya ejemplificado para que entremos en contexto, estos instrumentos van a penetrar el tejido, la piel, ¿no?, a modo de cuña, es decir, pinchando para que se entienda, y lo va a dividir, lo va a seccionar en dos, ¿no?, por el largo que sea el tajo, de 4 centímetros, de 5, de 10, etc. Por eso el corte, ¿no?, va a ser facilitado cuando el filo penetre de manera oblicua la superficie. Ahora vamos a ver ejemplos de esto como para que se entienda, ¿no? Aquí tenemos uno. Me gustaría ser más específico, pero bueno, por una cuestión de políticas de YouTube no puedo mostrar quizá ejemplos mucho más claros o variados. Por eso tenemos este ejemplo en cuanto a la herida por un instrumento cortante. Como yo les dije recién, por ejemplo, en uno de ellos tenemos una hoja de Gillette que ha hecho un corte, ¿no? En este caso tenemos un corte o una herida, mejor dicho, de manera ovalada, si lo podemos mirar aquí donde señalo, ¿ven? La totalidad, cuyos bordes de la herida, como verán, son limpios, no rectos, y tiene una parte en la que entra la Gillette y una parte en la que sale, que como verán es la más alargada, por así decirlo, para que lo entiendan, ¿no? Por eso se sabe que esta herida se hizo de esta parte hacia esta parte. Penetra en forma de cuña, por eso ven que aquí es más corto, y abre toda la piel, penetra el tejido, que es lo que explicaba recién, hasta esta parte. Entonces, en cuanto a los ejemplos que pueden causar, ¿no?, más allá del particular que he dado, este tipo de arma blanca y este tipo de herida, mejor dicho, producida por esta arma blanca, tenemos las denominadas heridas fusiformes, que cuando los bordes son regulares y limpios, al retrotraerse dan ese aspecto de herida como el que acabamos de ver recién, ¿no? Por eso especifiqué los bordes limpios, ¿no?, en este caso. Tenemos heridas de tipo mutilante, que son cuando el instrumento ataca partes salientes, ¿no? Por ejemplo, un pezón del cuerpo, la propia nariz, seccionando por supuesto un trozo de ellas, o la totalidad, depende del tipo de herida. Y tenemos heridas incisas anormales, ¿no? Por ejemplo, una rosadura, porque no siempre tiene que haber un corte, en este caso. Una herida incisa normal, para que ustedes lo grafiquen, sería si en vez de toda esta herida tendríamos algo como esta sección nada más, que sería un roce. Es decir, no alcanzó a penetrar la totalidad de las capas de la piel causando esta lesión, ¿no? Entonces, volviendo a esto, también podría ser una herida en zigzag, depende del tipo de arma, ¿no?, y el tipo de herida. Es decir, una herida irregular también, ¿no?
Porque las heridas específicamente hechas en puente se dan cuando la piel tiene pliegues cutáneos, como por ejemplo un párpado, en este caso, ¿no? Ahí lo ejemplifica, perdón, que aunque incluso si la persona que tuviese en su poder el arma sería una persona capacitada, entrenada para usarla, y por ende la herida sería precisa porque sabe lo que hace, esto no hace que desaparezca la herida. ¿Por qué? Porque al estirar la piel en sí, como la piel está plegada, ¿no? En un párpado, por ejemplo, se verían dos cortes que están separados por un puente, es decir, el pliegue de la piel, ¿no? Ahora, en cuanto a heridas de carácter irregular, van a ocurrir cuando el arma esté mellada, ¿no? Por ejemplo, que no sea un arma nueva, que no esté cuidada el arma. Podría ser un cuchillo o una cuchilla, ¿no? Desafilada, que esté golpeado el filo, en este caso. Por eso, cuando se realizan cortes, incluso si uno quisiese cortar, por ejemplo, comida, ¿no? Carne, ustedes en una cuchilla común, ¿no? Verían que el corte es limpio, recto. Ahora cuando usamos una cuchilla, por ejemplo, para cortar carne que está mellada, esto da un lugar a un corte no con hendiduras, es más difícil cortar y destroza la carne que intentamos hacerlo porque el filo no es uniforme en este caso, ¿no? Lo mismo sucede cuando se utiliza un arma para atacar, ¿no? Que en definitiva no deja de ser carne humana, en este caso, para causar una herida a un otro, ¿no? Para atacarlo. Ahora, en cuanto a los tipos de herida, tenemos que tener en cuenta lo siguiente: las heridas lineales. Bien, estas heridas se dan cuando el instrumento penetra, recuerden, de forma perpendicular la piel, porque la elasticidad en sí, ¿no? De los tejidos, recuerden que la piel, ¿no? Es la parte, para que ustedes lo entiendan, más larga del cuerpo humano. ¿Por qué? Porque es elástica en sí, ¿no? En cuanto a la sección de esta, la herida va a tender a abrirse, adquiriendo, como les mostré en el ejemplo anterior, forma de óvalo con extremos superficiales que suelen ser arañazos, por supuesto, les recuerdo, mejor dicho, depende del tipo de filo o arma, ¿no? Entonces, cuando este extremo se suscita, como en el ejemplo que yo les di, reciben el nombre de colas, ¿no? La parte, específicamente, si uno se pone a analizar con tecnicismo la herida, esa parte, esa sección, es el nombre de la cola. Por eso uno, como les enseñé hace unos instantes, sabe, analizando esto y teniendo en claro estos conceptos, dónde empieza el tajo y dónde termina, si fue de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, según estemos mirando la herida y analizando este y diversos aspectos más en su conjunto, ¿no? Por eso se llega a la conclusión de que existe una cola de ataque, que es la más profunda, que corresponde a la iniciadora, y una cola terminal, que es la más larga, ¿no? ¿Ven? Aquí de nuevo un ejemplo. Esta es la parte más larga, es la terminal, y esta es la iniciadora. Es un ejemplo muy parecido al anterior. Quizá volvamos un poco más para atrás. En este se ve muchísimo mejor. Esta es la parte más larga, por eso sabemos que es la terminal, y este es el razonamiento que yo utilicé para decirles que la herida comienza en este punto y termina en este punto, porque es la parte más larga, siendo que la carne humana está abierta en este extremo, es de aquí hasta aquí donde se propició más fuerza en la herida y por tal la carne está abierta solamente en esta sección. Ahora bien, volviendo al ejemplo, aquí tenemos otro, ¿no? Que es muy parecido, poco menos vistoso quizás, porque no está limpia la zona para que se vea muy bien la herida, pero aquí verán que se utilizó otro tipo de arma. ¿Por qué? Porque los lados, si bien cumple con las funciones, tiene cola iniciadora, termina, la herida es en una relativa forma de óvalo, pero como verán los bordes,
de ella, es decir, este y este que señalo aquí, no son limpios, no son rectos, ¿no? Como verán, aquí se usó un arma que no estaba el filo de ella en buenas condiciones, otro de los ejemplos que expliqué recién, por lo que los bordes no son del todo uniformes. Ven que hay alteraciones aquí que se varían en cuanto al tipo de arma y aquí hay laceraciones, ¿ven? La carne desgarrada justamente en esta parte. Entonces aquí se ha utilizado, repito, un tipo de arma cuyo filo estaba dañado, en este caso, para que ustedes vean las dos diferencias en cuanto a un corte recto limpio con un filo cuidado, ¿no? Y como es, por ejemplo, la hoja de Gillette o este arma que se ha utilizado aquí, cuyo filo estaba bastante maltratado, en este caso mellado, por decirlo de alguna manera, ya que no se especifica qué tipo de arma, pero se concluye que las características de la misma son estas que acabo de mencionar. ¿Te gustó el video? Suscríbete a mi canal y dale like al mismo. Aquí tenés diversas formas de poder contactarnos si tenés alguna duda. Nos vemos en la próxima emisión para seguir tratando el tema de las armas blancas y sus distintos tipos de herida.